Bienvenidos a The Interview, el programa de Verocam en el que traemos a referentes en el ámbito de data, analítica e inteligencia artificial. Hoy nos acompaña Carlos Rodríguez, Data Strategy and Business Innovation y formador en ISDI y en la Francisco de Vitoria, en la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, Carlos. Un placer, Eh, muchísimas gracias. Estamos encantados de que estés aquí, sobre todo por toda la experiencia que has tenido tanto en el mundo de la automoción Ujú. como en el mundo de la formación. Y de eso vamos a hablar un poco en esta entrevista. Para dar un poco de contexto y centrándonos en la parte de automoción, eh, ¿qué impacto o qué ventajas o qué tendencias ha habido en el mundo del dato dentro del sector automoción? Bueno, pues la verdad, por resumirlo en el contexto que indicas, comencé en toda la parte de gestión de todas las áreas de postventa, Sí. más concretamente en servicio oficial. Luego tuve la oportunidad de entrar en Audatex, que Ujú. nos encargábamos de gestionar software de peritación Sí. para diferentes modelos y segmentos de vehículos. Y, y luego ya entramos más a la parte operativa, en este caso de la mano de la central de Toyota España. Los 2 primeros años como consultor estratégico de negocio para toda la parte de la gestión y automatización de procesos de cargas de información y el estudio y evaluación de pricing, tanto Ujú. para recambio original como para recambio no original. Sí. Em, Luego ya escalamos un nivel, que sería pues el departamento. Tuve la gran suerte, fue un año la verdad que súper disruptivo, y formamos el departamento de innovación dentro de la sede de Toyota España. Ujú. Em, y luego, bueno, pues tuve el gran privilegio de entrar a una empresa como es BMW Group. Y básicamente mi función era responsable de delegado nacional de gestión y documentación de datos de clientes. Ujú. Em, Dentro de toda esta experiencia, pues la verdad que he tenido la gran suerte de manejar información tanto en las áreas de Claro. postventa como en las áreas de venta directa de automoción, y siempre buscando pues lo que es el, en el caso, en la etapa de delegado nacional, lo que es la privacidad del dato, el gobierno del dato, el control del dato, ya sea a nivel de gestión en aplicaciones locales o centrales, Sí. o la gestión del dato pues, a la hora de gestionar algún tipo de ciberataque Ujú. o incidente, ¿no? A nivel de Sí. sistemas Ujú. estaríamos hablando. Y luego, pues, una parte muy fundamental de lo que sería las áreas de postventa, Sí. toda la parte de innovación, siempre sin perder en enfoque, pues, lo que es la gestión y el trato con el cliente. Áreas muy críticas, porque nosotros que trabajamos mucho en sector automoción, tanto con marca como las redes de distribución, o sea, hemos vivido de primera mano la complejidad que es mantener la privacidad y seguridad de los datos. Ujú. De hecho, incluso la propiedad de la información entre marcas y las redes a lo largo del Customer Journey, Correcto, que es un punto clave, es clave, es clave. y que da dolores de cabeza en ambos lados. Hay Y mucho luego potencial. hay mucho potencial, sí. Y luego todos los casos de uso de la información para mejorar, como dices, la retención de cliente, pues que renueve vehículos, que haga el mantenimiento con, Ujú, con los servicios oficiales, que pasado ese ciclo de vida vuelva a repetir con la marca, ese ujú. tipo de acciones donde el dato es clave a la hora de identificar cuáles de ellos de verdad pues tienen un scoring o una propensión a que eso vuelva a ocurrir o cómo promover la
desde la marca en vuestro caso, ¿no? Eso sí. Que es un ámbito Mm. súper interesante. Sí, y la verdad que, pues, actualmente en el momento que tú te sitúas, ¿no? O accedes a cualquier tipo de vehículo, em, tienes una conectividad en tiempo real Sí, y eso permite, pues, recopilar mucha información, claro, saber qué tipo de trayectorias haces en función de tus necesidades y de bueno, y de tu ritmo de vida, ¿no? Y yo creo que eso, pues, el día de mañana puede permitir a las marcas, crear estrategias con mucho más potencial, recomendar mucho más de forma mucho más personalizada. recomendar mucho más el producto en sí, Eso es. buscar nuevos niveles. Yo creo que estamos avanzando a nuevos niveles de personalización en los vehículos, ¿no? Totalmente. Y bueno, la verdad que hay mucho mercado y muy interesante. Ujú. Tu otro ámbito de actuación es el de la formación. Sé que Correcto. estás ayudando, entre muchas otras cosas, estás ayudando a pymes en sus Ujú, procesos de transformación digital, en los que, bueno, pues, y dentro de las líneas de trabajo habrá ámbitos también asociados al dato, a la analítica, sobre todo a la IA, pero ya hablaremos luego de eso. Eh, Me gustaría que nos dieras un poco de contexto de esa parte, de esa mentoría, de esa ayuda ujú. en la transformación digital de las pymes. Pues te diría que, hay empresas que lo están adecuando muy bien, Ujú. básicamente porque la cultura Sí, organizacional de la empresa, lo está adaptando bien, y yo creo que es un factor fundamental para poder totalmente. implantar cualquier tipo de metodología Mm, el día de mañana, ya sea, preparar un estudio de mercado, la preparación de un MVP, em o escalar incluso a nuevas herramientas con módulos sí. de IA generativa. Y bueno, estamos en un momento de cierta incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que es súper importante, y como recomendación, ¿no? Que Ujú. yo les indico, no tener miedo a perder ese control. Sí. He tenido hace años ya algún cliente que me dice, bueno, pues, acabo de lanzar redes sociales, yo espero, duplicar la clientela de aquí a 2 meses. Ujú. A ver, hay que frenar, Gestionar expectativas, ¿no? hay que gestionar, Sí. y sobre todo yo le doy muchísima importancia, y, es un factor fundamental entender bien el gobierno del dato. Gobierno Claro. del dato me refiero a controlar todas las áreas. Ujú. Hay gente que emprende y se centra mucho en redes sociales, vale, pero, toda la parte del CRM, de la gestión Sí. de los clientes, Ujú. pues, bueno, eso te va a permitir, el día de mañana, pues, tener una estrategia muy potente. Entonces, eh, básicamente recomiendo, pues eso, una transición al entorno digital, siempre acompañado de profesionales. Ujú. No cualquiera vale, sobre todo para Bueno, estos terrenos que son muy técnicos. sí, Y, y la verdad que, bueno, los datos no mienten. Si son datos de calidad y tienes un buen control, eso es. pues el día de mañana, tanto a pequeña escala como a gran escala, yo siempre recomiendo, aunque esa es una entidad pequeña, pensar en grande si quieres llegar lejos, pues, adentrarse y perder ese miedo Ujú. al entorno digital, ¿no? Yo creo que hay muchísimo potencial, hay mucho trabajo que hacer, hay mucha formación que dar, Sí, hay mucho. y es un poco la situación que veo yo ahora. O sea, me estás contando al final miedo, perder el miedo a innovar, Eso es. eso, Ujú. pero hacerlo con una Con capa de coherencia, gobierno, con con un gente propósito especializada. y soportado por profesionales en cada uno de los ámbitos. Eso es, Y él piensa en grande, pero ve dando pasos pequeños. efectivamente. Va, bueno, Es un poco casi como titular lo podríamos dejar para cerrar la titular. entrevista, pero aún nos queda mucho, ¿no? Queda perfecto, me gusta, me gusta. En, en la parte, volviendo a automoción, ha habido, a ver, con el auge de la IA, ya en cualquiera de los programas de interview, tenemos que preguntar qué impacto ha tenido la IA en este ámbito, en este sector.
Ujú. que puede ser muy parecido a otros, pero seguro hay cosas específicas que en automoción han desbloqueado ciertas mejoras más allá del miedo a perder los trabajos. Ujú. Nosotros siempre lo ponemos enfocado a que vamos a potenciar las capacidades de los equipos. Ujú. Con la IA, ¿qué ha ocurrido en automoción en este sentido? Bueno, en automoción, actualmente lo que está pasando es que todas las empresas, y en automoción se magnifica mucho más que en otros Ujú. sectores, están en una fase de transformación. De transformación me refiero a una fase de centralización. Sí. Entonces, eso conlleva, pues, migración de sistemas, lleva normalización de datos, lleva mucha minería, Ujú. lleva, pues, entrenar a tus equipos para adaptarse a nuevos sistemas de consulta, a nuevos sistemas de reporting. Sí. Y, y yo creo que es, uno de los factores, a tener en cuenta, lo que es la IA en sí, la IA generativa. Ujú. Bajo mi punto de vista, la empresa automotriz que sea capaz de adaptar, em, su organización Ujú. y su cultura a, a estas nuevas tecnologías, estos nuevos entornos, va a poder ver que sus resultados, son El exponenciales. impacto va a ser El brutal. impacto va a ser brutal, sí, Ujú. sí. Me da la sensación, por lo que he trabajado con las marcas y las redes, que los fabricantes en automoción ponen mucho foco en el producto y la IA está mucho más integrada en el propio Ujú. producto. Bueno, ya lo vemos en los asistentes en los vehículos, en la integración con los mapas, en toda la recogida de datos, etcétera, y el análisis, y que queda esa, y que esa, o sea, y ese ha sido el foco hasta ahora, y ahora es cuando están entrando en el resto de ámbitos de, como tú dices, de la parte de la mejora de eficiencia operativa a nivel industrial, Eso en la es. parte de diseño, en la Ujú. parte de logística, digamos, en el resto de la cadena de valor del negocio, Eso en es. el que evidentemente el impacto también es altísimo, sobre todo con la competencia que hay a día de hoy entre Claro, marcas son y sectores muy dinámicos y sobre eso es. todo lo que yo llevo viendo durante estos últimos años, eh, la velocidad del negocio es muy alta Ujú. y la velocidad de los sistemas, digamos que no están, No va a la par, no claro. va a la par. Entonces, precisamente la entrada de la IA, lo que el día de mañana nos va a permitir, siempre y cuando lo que comentábamos, ¿no? De calidad de gobierno del dato, de privacidad, Ujú. nos va a permitir, un buen uso de la IA, conseguir que los, sistemas Sí. sean capaces de adaptar, esas estrategias tan dinámicas Mm. y tan disruptivas, ¿no? Que estamos Claro, viendo a día acelerarse de el hoy. cuando hablamos de IA siempre se nos viene a la cabeza aplicarla en grandes procesos, en ayudar a grandes corporaciones, en algo súper caro. Eh, ¿Qué impacto puede tener desde tu gorra de colaborador con pymes y de mentor en su proceso de transformación digital? ¿Qué impacto tiene la IA en empresas que no tienen ese volumen o ese tamaño? Digamos, ¿qué impacto tienen las pymes? Bueno, yo sobre todo aconsejo hacer, em, un buen uso de lo que es los sistemas y la herramienta, Ujú. pero es verdad que, empresa pequeña, Sí. eh, puede gestionarse como una entidad grande. Y gran parte de eso viene por el soporte que te da en este caso, la IA Ujú. generativa. Entonces, yo animo a que a todas esas empresas, pues, vayan trabajando y vayan adaptándose poco a poco, ¿no? Al fin y al cabo, la IA te permite muchísimo crecimiento en un Ujú. tiempo muy, muy reducido, pero eso puedes ejecutarlo siempre y cuando, des los pasos correctos. No, y Ujú, sobre todo, además, como es tan rápido implementar este tipo de soluciones, ujú. Muy pues, rápido. evidentemente con propósito, ¿no? Pero el
la parte prueba y error o sea, la consigues enseguida y ir alineando ese proceso es mucho más sencillo a la hora de aplicar IA en tus procesos. Ujú. Y como decías, al final las pymes siguen teniendo procesos de negocio quizá no tan complejos como una gran corporación, Mm. pero sigue teniendo tareas administrativas repetitivas, automáticas, que una IA te permite automatizar y Eso es. dejar a tus empleados, a tu equipo, que es un número más acotado quizá que en una gran corporación, a que de Eso es. ese suba ese escalón en aportar valor, decisiones, estrategias menos automáticos y más de valor en cada una de las etapas del proceso, ¿no? Eso es. Al final, un buen uso de herramienta con IA eh, Ujú. te va a permitir cubrir muchos más horizontes. Eso te va a permitir tener más tiempo para analizar a tu propio cliente, Está para claro. preparar estrategias, te va a reducir mucho los costes. em, Vas a ganar también en calidad, ¿no? Porque al final estás aumentando el soporte, puedes incluso aumentar la visibilidad en redes sociales, Ujú. puedes buscar la eficiencia en lo que son campañas de publicidad y bueno, tienes diferentes ámbitos. Y entonces es un reto muy interesante y nada, que yo animo a cualquier tipo de corporación, sea pequeña, mediana o grande, Totalmente. a perder ese miedo, ¿no? De hecho, De nosotros lo cambiar. trabajamos a todos los niveles, ¿eh? Ujú. Desde empresas, desde grandes empresas eléctricas o de contact center hasta empresas de 10, 15, 20 empleados. O sea que en ese sentido, como dices, si se pierde ese miedo a adoptarlo y se hace con un propósito y con un entorno controlado, el impacto del negocio es muy Es grande. brutal, es Ujú. brutal. Hay que perder miedo, salir de esas pequeñas islas de conocimiento, de información que Exacto. hemos hablado y apostar, Ah, apostar pues, por digitalizar y por innovar y por cambiar. totalmente de acuerdo. ¿Qué barreras te has encontrado? Promoviendo esta transformación digital, promoviendo el uso responsable y con propósito de la IA, pero siempre nos encontramos barreras o generalmente las organizaciones son reacias a ir sobre todo a, a cambiar, Ujú. independientemente de que sea en un entorno digital o no, ¿qué barreras te has encontrado a la hora de Pues mira, implementar este tipo de te voy a soluciones? contar un ejemplo. De hace años, ¿no? Sí, Y bueno, pues, entré con un pequeño equipo a digitalizar una clínica de fisioterapia, vale. ¿vale? Un negocio local. Ujú. Y claro, pues barreras que tanto lo escuché en su día a la responsable del negocio, como lo escucho ahora Sí. en toda la parte de consultoría y mentoría y demás. em, Me dan miedo los ordenadores. Ah, wow. Primera frase, ¿no? Vale. Me dan miedo los ordenadores, yo no sé de eso, Sí. ¿vale? Entonces, bueno, por eso es tan importante recurrir a profesionales, ¿no? Y a Mm. un buen servicio em, vale, te dan miedo los ordenadores, okey. No te queda muy claro lo que es innovar, digitalizar, pero vamos a hacer un pequeño experimento, Ujú. ¿vale? Vamos a ir a tu negocio, vamos a escucharte, vamos a ver cómo tratas a los clientes, con eso recopilas información de qué perfil de clientes, hablo ya desde una parte más analítica, Sí, sí. qué perfil de clientes tienes, qué Mm. recorrido hace el cliente, si hay alguna oportunidad de venta, tanto directa como indirecta, en esa trayectoria, donde recopilas la información, qué labores administrativas, manuales sobre Ujú. todo, podemos atacar. em, Le hago una serie de preguntas Sí, para que ellos empiecen a razonar. Y sí. entonces cuando, das pequeños input apoyados por la tecnología, empiezan a cambiar un poco lo que es la Sí, visión a la claro. digitalización y sobre todo el miedo. Y cuando Ujú. empiezan a ver resultados, pues al final, em, ya te digo, esto era un caso muy aislado de una Sí. clínica,
muy pequeña, eran 2 trabajadores, y, pero esa ayuda a la hora de automatizar la gestión de las citas, Ah, a la hora de la programación de correos o incluso la grabación de los datos en el CRM, ujú, les permitió dedicarse mucho más a la creatividad, hacer algún tipo de campaña que, que que intente captar, ¿no? A nuevo sí, perfil sí. de clientes. Entonces, básicamente hay que llevar mucho de la mano a estas empresas y sobre todo el foco en perder el miedo. Se pueden hacer cosas maravillosas, Ujú. te puedo demostrar que esto funciona y sobre todo cambiar un poco lo que es la La mentalidad. mentalidad. Ujú. ¿Cómo ves el futuro? Incierto. Totalmente, sobre todo tal y como va avanzando o el desarrollo, o- y yo sobre todo en IA, que con la IA generativa esto parece que ha dado un vuelco y todos los meses tenemos cosas nuevas que ir contando. De hecho, los que estamos en esto ya casi vamos perdiendo el hilo. Eh, Tanto en el mundo automoción como en el mundo pyme, que son los dos mundos que conoces, ¿cómo ves los próximos años? Eh, y cómo ves esa evolución de este tipo de disciplinas, tecnologías en esos ámbitos. Bueno, aquí pues mencionar para la parte de las pymes, eh, yo haría mucho hincapié a desde ya, te guste o no, te tienes que adaptar a la situación que hay. Entonces, pararte a pensar o déjate recomendar por alguien experto, ¿no? En este Ujú, caso. Y, y eso te va a permitir escalar el día de mañana. Pequeña empresa tiene que pensar como si fuera una gran empresa ujú, y, y entidades muy grandes, eh, las entidades que mejor adapten su cultura actual al potencial de la tecnología, yo creo que el día de mañana van a ganar mucho. ujú, Ahí estoy hablando en términos de eficiencia operativa, totalmente. estoy hablando a términos de agentes en toda la parte de reporting o incluso de soporte. Sí. Y, y yo creo que es un futuro positivo, porque hay mucha oportunidad de Ujú, crecimiento, tenemos muchísimos tipos de formas o vías sí, sí. de coger conocimiento, de aprender muy rápido. Yo siempre digo que la IA de hoy es mejor que la de ayer, y peor que la de mañana, ¿no? Eso Entonces, con la IA aplica 100%. hay que perder el miedo y no tenemos que olvidar toda la parte de legislación, de privacidad de la información, que eso hay que regularizarlo, porque igual que puedes hacer un buen uso, un uso correcto de la IA, pues Puedes hacer uno malo. Sí. puedes hacer uno malo. Entonces hay que medir y hay que también pues controlar, ¿no? Tanto Ujú. a entidades grandes como a pequeñas. Sí, me quedo con ese mensaje. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, Muchas por gracias a este vosotros. rato que nos has dedicado. A vosotros os invito a que veáis todos los capítulos de The Interview y os emplazo a vernos en los siguientes que lancemos.